Bueno, hermanos, hola, Dios les bendiga, los saludo con la paz del Señor. Nuevamente nos encontramos, como siempre, hoy jueves para compartir la palabra del Señor, compartir la palabra de Jesucristo. Así que bueno, le pido, hermano, que podamos estar atentos a la palabra del Señor, a lo que Dios nos quiere hablar en este momento. Para nosotros es una palabra que vamos a soltar, tanto como para mí, como para ustedes, y de mucha edificación, de mucha bendición, siempre y cuando prestemos atención y podamos aprender de la palabra y tomar esta palabra para nosotros, ¿sí? Así que los invito a que podamos abrir la Biblia en esta tarde, en el libro de San Marcos, capítulo 4, ¿sí? En donde habla de la parábola del sembrador. Ahí vamos a encontrar una serie de enseñanzas, ¿no?, de parte de Dios, que nos habla de la forma de la semilla que habla, que sabemos que representa la palabra del Señor, y que el sembrador es Jesucristo. Pero en este caso nosotros también somos sembradores de la palabra, porque somos aquellos que llevamos la palabra, la semilla, la preciosa palabra del Señor. Así que hoy quiero hablar del sembrador, de la semilla, ¿no?, y de cómo recibimos la palabra nosotros. Si la recibimos de una manera o de otra, y Dios va a mostrar. Y si Dios ve que nos muestra que estamos recibiendo la palabra de una manera incorrecta, que nos podamos apercibir, que podamos entender, ¿sí? Y dice la palabra, oí vosotros la palabra del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y que mientras sembraba, parte de esa semilla había caído junto al camino. Y las aves del cielo habían venido y habían comido esa semilla. Parte de otra semilla era la que había caído en pedregales, donde no había mucha profundidad de tierra, y que por no tener profundidad de tierra había crecido pronto, había empezado a dar frutos hacia arriba, había empezado a crecer, a florecer, pero al no tener raíz en sí, dice que empezó a secarse, de tal manera que se secó por no tener raíz. Y otra parte nos habla el Señor de la palabra, que hay una semilla que había caído entre los espinos, y que por consecuencia de que son los espinos, esta tampoco pudo dar fruto, ¿sí? Y después había otra semilla que había caído en buena tierra, y que por ende de caer en buena tierra, esta había empezado a producir, había empezado a crecer, a dar fruto, de tal manera que empezó a producir a 30, 60 y al 100 por uno. Y esa es la parte de la historia de la explicación de la palabra del Señor. Pero también yo quiero hacer hincapié en por qué no pudo dar fruto esa semilla en estas tres clases de tierra, pero sí en una que tenía un corazón susceptible, que es la cuarta semilla, la que todos queremos ser, queremos dar fruto. Pero también quiero que nos prestemos atención, ¿no? Y dice en el Marcos capítulo 4, el sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como sembrado junto al camino, en ellos se siembra la palabra, pero enseguida viene Satanás y les quita lo que fue sembrado en su corazón. Otros son como los sembrados entre los espinos, entre las piedras, que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Otros son como los sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas son las que entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y qué bueno que nosotros podamos aprender un poco de esta palabra, de tomar lo que Jesús nos quiere enseñar en esta noche, ¿sí? Nos quiere enseñar y nos quiere mostrar que nosotros debemos ser como la cuarta semilla. Pero muchos de nosotros por ahí pasamos por la etapa de la primera semilla, en donde oímos la palabra, pero el enemigo, Satanás, viene y roba esa promesa o esa palabra que nosotros adquirimos en ese momento, dada por un pastor o dada por quien la dé, la recibimos, la creemos, pero automáticamente el diablo tiene una estrategia para sacarla del corazón, porque dice que la arrebata del corazón. O sea que tiene la capacidad de sacarla del corazón, sí. ¿Puede entrar el diablo? Sí. ¿Pero cómo? A través de la duda,
a través de nuestra incredulidad o de generarnos un poco de duda o de incredulidad a lo que estamos oyendo, a lo que estamos creyendo, esa es la forma, una de las formas en la que el diablo opera para quitarnos la promesa y la palabra de Dios. Cuando oímos un mensaje o una palabra, él automáticamente va a ver la forma de que nosotros dudemos. Va a intentar hacer algo para que no creamos a esa palabra, o para que dudemos, o para que desconfiemos incluso del que está predicando si nos está diciendo la verdad o no. De esa forma, Satanás, el enemigo, usa esa astucia para meterse y robarnos esa palabra. Por eso nosotros debemos creer, tener fe, que lo que escuchamos es la palabra de Dios y que la palabra de Dios se cumple y que es viva y es eficaz y que es poderosa, ¿sí? Y creerla y tomarla en nuestro corazón y no dejar que el diablo nos ponga duda o que nuestras propias dudas generen esa desconfianza en lo que Dios está diciendo en la palabra. Nosotros debemos creer. Esa es la primera de las formas en la cual Satanás opera para quitarnos la promesa, quitarnos la palabra y así perder nosotros la bendición. Pero otra de las partes es cuando nosotros recibimos la palabra, que es la segunda semilla, que dice que representa que cae en pedregales. Esa es la otra parte del otro tipo de creyente. O la otra tipo de personas, ¿sí? Porque todos tenemos diferentes personalidades, diferentes corazones, ¿sí? Si bien Dios nos creó todos semejantes y somos iguales, pero todos tenemos un corazón diferente. ¿Por qué? Porque unos pensamos de una manera, otros de otra. Y por ahí recibimos la palabra de una manera y otros de otra. Ahora, esta es la semilla que cayó entre pedregales. Los pedregales son los pedregullos que se forman en las malezas. Cuando uno va a sembrar, los sembradores van a sembrar, tienen que abonar la tierra y sacar todo el escollo, el pedregullo, la maleza y los pequeños escombros que se encuentren. Y luego de hacer eso, volver a removerla para por recién poder sembrar. Tienen que abonar la tierra. Pero acá esto está hablando de que por ahí muchas veces la semilla, la palabra de Dios, cae en nosotros sin que nuestro corazón aún esté todavía abonado o preparado para recibirla, que es cuando hay muchos pedregullos en nuestra vida. Así también hay en nuestro corazón de la misma forma pedregullos, malezas, que representan las partes duras de nuestro corazón, que son falta de perdón, enojos acumulados, iras guardadas en el corazón, problemas no resueltos, sentimientos cruzados, emociones heridas, lastimadas, ¿sí? Aún nuestra vida personal ha sufrido mucho y por eso se forman estas partes en el corazón. Y hacen que el corazón del ser humano se ponga duro, se ponga indócil, inmisericordioso, y que no crea a la palabra. Entonces cuando la recibe, se cumple la palabra, la recibe por un breve momento, comienza a crecer, comienza a dar fruto, comienza a crecer esa persona en el camino, comienza a recibir gozo, a recibir alegría, comienza a caminar, comienza a servir, pero lamentablemente se cumple la palabra. Al no tener raíz en sí, porque su tierra no estaba preparado o no había profundidad, no había espacio en ese corazón, al venir la prueba, la aflicción o la persecución, esta persona cae, tropieza y se aparta del camino. Muchos hemos visto en este tiempo venir al camino del Señor, empezar a crecer en el camino, pero luego apartarse de Él al venir la persecución para ponerse por obra la palabra, o al venir la prueba o la lucha, porque su corazón no estaba preparado, porque no estaba nutrido con la palabra. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender este breve mensaje, porque muchos no podemos predicar, estamos pasando por YouTube y por Facebook, ¿sí? Pero qué bueno que podamos aprender de la palabra en esta tarde, ¿sí? Después, en la que me quiero detener es en la parte 3, la semilla que cayó entre espinos. Dice que esta persona que recibió la palabra empezó a oír la palabra. O sea que estaba con mucha más fuerza y con mucha más facilidad de creerla, de entenderla, de llevarla a la práctica. Pero dice que empezaron a crecer los espinos alrededor de ella y estos espinos la empezaron a ahogar. De tal manera que crecieron más los espinos, crecieron más las malezas, crecieron más las circunstancias que la palabra que había recibido. Esto habla de aquel creyente que recibe la palabra, que comienza a crecer, que se está aferrando,
pero que comienza a crecer en él las preocupaciones. Las preocupaciones por las cosas de este mundo, por las cosas materiales que anhelamos, que queremos tener, y que a veces invaden nuestra vida y invaden nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que empezó a crecer, empezó a oír la palabra, pero las preocupaciones por este mundo y el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas son las que entraron y ahogaron la palabra. O sea que vemos tres factores. Vemos que la preocupación por las cosas de este mundo y el poner la mirada en el dinero para tener esas cosas, y saquemos la palabra codicia, porque la palabra codicia es parte de uno de los pecados capitales, pero la palabra codicia también puede llevar por el lado del deseo. El deseo por otras cosas son las que entraron. Ahora yo hago una pregunta, ¿el deseo es malo? No. Anhelar y desear no es malo, porque podemos desear a Jesús, desear al Señor, anhelar al Señor, y eso no es malo. Podemos desear que se haga la voluntad, anhelar que se haga la voluntad, y no es malo. Acá vemos que lo malo fue por preocuparse por cosas insignificantes. Vemos que el diablo usó lo que mismo esa persona deseó y quiso tener. Empezó a mostrarle que era más importante lo que necesitaba materialmente, y muchas veces nosotros vemos como que lo más importante es lo material, como que lo más importante para nuestra vida y para salir adelante son las cosas materiales. Muchas veces queremos ser felices llenando nuestro hogar de cosas materiales, llenando nuestra casa de tecnología, de cosas buenas, que también son buenas, pero no son tan importantes como tener a Jesús. Porque notemos que dice la palabra que estas cosas son las que entraron y las que ahogaron la palabra. Quiere decir que la palabra estaba dentro del corazón y que esa palabra estaba creciendo, estaba dando fruto, esa persona estaba creciendo, estaba aferrándose, pero dejó entrar la preocupación por esas cosas se introdujeron y comenzaron a anular la fe y la palabra que estaba en el corazón de este creyente. Por eso es muy importante no dejar que las preocupaciones mundanas, que las cosas materiales aborden nuestra vida y nuestro corazón. Debemos dejar entrar al Rey de Gloria a nuestra vida antes que las cosas de este mundo. Por eso es muy importante lo que dice la palabra, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo, y qué bueno que es dejar que entre Jesús, que entre la palabra y el Espíritu Santo, que entren sus promesas a nuestra mente, a nuestro corazón, antes que quieran entrar estas cosas. Si nosotros vemos que quieren entrar las preocupaciones, debemos empezar a no afanarnos, porque dice la palabra, no os afanéis por la vida, ¿qué habéis de vestir o qué habéis de comer? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Qué importante es destacar la palabra de Dios. ¿Debemos preocuparnos por el Señor? Sí. ¿Por buscar de Dios? Sí. ¿Trabajar? Sí. Pero no estar afanados y preocupados por cosas materiales, porque son pasajeras, son efímeras, y tarde o temprano el esfuerzo que hacemos por comprar algo material se puede romper, o se puede quemar, o se puede tirar, o se lo puede robar. Pero en cambio, buscar a Jesús, nadie nos puede robar eso, porque es algo que va en el interior nuestro, que va en nuestro corazón. Por eso debemos no preocuparnos por estas cosas. Estas cosas, el deseo por otras cosas, son las que tomaron fuerza en la vida de ese creyente. Notemos que estaba creciendo, notemos que en la preocupación por esas cosas, el deseo por tener muchas cosas y anhelar esas cosas, son las que tomaron primer lugar en la vida de esa persona. Por eso es muy importante destacar la palabra y estudiarla. Lo malo no fue las cosas que deseó, sino el orden de las prioridades. Porque si podemos anhelar y desear cosas materiales, sí, pero el tema es no dejar que aborde y que tome el primer lugar de nuestro corazón las cosas materiales de este mundo o lo que deseamos desmedidamente. Qué importante es desear a Cristo, qué importante es buscar al Señor para poder convertirnos en esta cuarta semilla, que representa la semilla que cayó en buena tierra. Dice que la cuarta semilla cayó en buena tierra y comenzó a crecer, comenzó a dar fruto, comenzó a tener experiencias con Dios, ese creyente, y comenzó a crecer en el amor de Dios. Y comenzó a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiere decir que no dejó de dar fruto, que en lo poco fue fiel y que en lo mucho también fue fiel. Está hablando de que este creyente entendió que no debía afanarse, entendió que debía guardar su corazón para Cristo, no dejó que el diablo le arrebatara la promesa, no dejó que el diablo endureciera su corazón, no dejó que los afanes y las preocupaciones abordaran su corazón y le quitaran su relación con Dios, sino que se puso a pensar en el Señor. Y qué bueno que es
Entender que debemos pensar en Cristo, alimentarnos de Cristo, comernos a Cristo, almorzarnos a Cristo y desayunarnos a Cristo. Es muy importante comprender la palabra del Señor y que podamos dar fruto en este tiempo, que podamos dar los frutos que Jesús quiere, ¿sí? Dice que este fue el que empezó a crecer, empezó a madurar, empezó a servir, empezó a amar a Dios, a amar a su prójimo, y ese que dio buen fruto. Querido, yo quiero alentarte en esta tarde a que no endurezca tu corazón. Primero, no dejes que el diablo te arrebate la promesa que te dio hace mucho tiempo, o la promesa que estás recibiendo, o la enseñanza que estás recibiendo en esta tarde. No dejes que la preocupación te aborde, no dejes que el afán te haga salir de las cosas buenas de Dios, no dejes que tu corazón se endurezca, no dejes que el deseo por otras cosas se entre en tu vida. Sé la cuarta semilla. Sé ese corazón que recibió receptivamente la palabra y comenzó a crecer. Quiero alentarte a que comprendas esta enseñanza, que la guardes en tu corazón y que puedas ser bendecido por Dios. Que Dios te esté bendiciendo en esta tarde, te esté fortaleciendo, te esté ayudando a seguir adelante. Dios te bendiga mucho y bueno, te saludo con la paz del Señor y pronto nos estaremos viendo, si Dios quiere, Dios mediante, nuevamente para compartir la palabra del Señor y la enseñanza de Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho, que la paz de Dios te guarde, te cuide y pronto nos volveremos a ver el domingo por este medio que creamos y con los hermanos. Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo. Chao, que Dios te bendiga.